El carácter innovador del proyecto Arqueología Somos Todos radica fundamentalmente en una nueva forma de entender la disciplina arqueológica con un cierto carácter holístico que nos permite, por un lado, devolver a la sociedad que nos sostiene el conocimiento generado a partir de nuestras investigaciones de los últimos años y desarrolladas actualmente, y por otro, nos está llevando a reinventarnos ante una coyuntura social, económica, realmente crítica, que exige nuevas fórmulas para nuevos tiempos. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto Carlos. ¿Qué tal? En Alicante brilla el sol, ¿eh? Se nota. En Alicante ya estamos en verano, sí, ya estamos en verano. Además, ya cerquita de las hogueras, que son las fiestas grandes de aquí de Alicante, así que estamos ahí ya, preparados. Joder, qué envidia no tener una playita al lado. Aquí ya sabes que en Extremadura el sol aprieta, es seco y ya tenemos una temporada de sol aquí también importante. Sí. Pues nada, Javier, vamos con el cuestionario, vamos con las entrevistas, que yo creo que, bueno, para quien ya no lo haya averiguado, aunque hagamos la presentación previa, vamos a hablar sobre arqueología virtual, nuevas tecnologías de documentación aplicadas al patrimonio arqueológico. Y digo arqueología virtual y tampoco estoy muy convencido, no estoy muy seguro de emplear este término, porque vamos a comenzar, si te parece, por cuestiones de tipo terminológica, como gramaticales, si lo prefiere. Arqueología virtual, arqueología digital, tecnoarqueología. Sí. ¿Cuál es el término más correcto? Pues mira, es muy interesante que empecemos por ahí y además va a ser muy ilustrativo del momento en el que nos encontramos con este tema de la virtualización, arqueología virtual y demás. Aunque sabes que ya han habido varias reuniones donde se han intentado asentar unas bases sobre lo que es la virtualización o la arqueología virtual, es cierto que el término no está nada claro, ¿eh? Y aunque todos sabemos lo que es, que para hacernos una idea concisa y clara, es la aplicación de tecnologías emergentes desarrolladas en ingeniería, aplicadas al patrimonio cultural, tanto a documentación, producción, infografía 3D y postproducción de esa información. Es cierto que se encuentra en un estado tan embrionario que todavía no tiene nombre. Entonces, es algo que habla por sí mismo, ¿no? Hay un teórico italiano que se llama Maurizio Forte, que hoy por hoy pues, es uno de los grandes referentes. La autoridad, sí. En esto de la arqueología virtual, que él ha dibujado en uno de sus últimos artículos una pequeña trayectoria de lo que es la arqueología virtual, y él dice que ahora mismo nos encontramos en un estadio que él denomina ciberarqueología. Y él establece un momento en el que se pasa de la arqueología virtual a la ciberarqueología, y ese momento se da con la introducción de los motores de juego en las virtualizaciones. Digamos que hasta el 2001-2000 las virtualizaciones eran casi poco más que infografías 3D que acompañaban a un estudio científico, pero estas infografías no dejaban de ser meras ilustraciones que trataban de eso mismo, de ilustrar lo que se intentaba decir a la hora de reconstruir científicamente un yacimiento arqueológico, un monumento, etcétera. El gran paso se da cuando se introducen los motores de juego digamos, en la escena. Es cuando tratamos de darle propiedades físicas de la realidad a ese escenario sintético que se ha creado, a ese escenario en 3 dimensiones.
Es decir, que el usuario, la persona que está contemplando esa recreación en 3 dimensiones, interactúa con ese medio, le puede preguntar directamente, puede andar en primera persona, puede mirar, puede... al fin y al cabo, como si fuese un videojuego, ¿no? Entonces, Mauricio Forte nos dice que ese momento y ese tipo de virtualizaciones le llama ciberarqueología. Bueno, yo ahí he planteado, digamos, lo que es la línea en la evolución de la terminología. ¿Qué término me gusta más? Pues yo opto más por el término virtualización, por lo genérico del tema, porque hablar de arqueología virtual supone que estás solo restringiendo eso a la arqueología, mientras que a lo mejor te dejas fuera el material que hay en un museo, que no tiene por qué ser proveniente de arqueología, porque digamos que patrimonio cultural no es solo arqueología. Entonces, digamos que el hecho de virtualizar, el hecho de llevar al ordenador y conferirle propiedades de recreación y 3 dimensiones a aquello que a lo mejor solo tiene dos dimensiones, o a lo mejor no está terminado o ha perdido ya su apariencia primera, pues yo creo que lo más propio, lo más genérico en este caso es hablar de virtualización. Pero es una opinión personal y evidentemente yo no siento cátedra en esto. Y bueno, imagino que habrá que evolucionar esa famosa Carta de Sevilla, donde por primera vez se asentaron unas bases para hablar de esto de la arqueología virtual y demás, y habrá que seguir ahondando en ese camino. En este caso, yo creo que todavía la criatura no tenga un nombre, yo creo que da una idea de lo incipiente aún de esta nueva disciplina, de esta disciplina emergente. Esa parte de ese consenso también vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Del consenso, de los puntos de encuentro entre profesionales que se vienen dedicando al desarrollo de estas nuevas técnicas. Y tal así, bueno, yo para no perdernos en cuestiones de terminología y demás, yo voy a lo largo de la entrevista voy a denominar como arqueología virtual. Me voy a referir a ella como arqueología virtual para no liarlo, ¿vale? No voy a entrar en... Sí, exactamente, porque más que nada nos entendemos. Entonces, bueno, ya una vez que hemos un poco despejado las brumas en torno a lo que sería el tema de terminología, pues vamos hacia una cuestión, yo creo que no poco pretenciosa, muy ambiciosa, y te traslado, bueno, ¿puedes explicar a nuestros espectadores en pocas palabras, de manera resumida, en qué consiste esto de la arqueología virtual, sus fundamentos y objetivos? Sí, bueno, la arqueología virtual, como he comentado antes, trata de coger herramientas y disciplinas que se han generado en la ingeniería, es decir, que en principio no se han desarrollado para aplicarlas al patrimonio cultural, pero la arqueología virtual lo que hace es coger esas herramientas y trasladarlas al terreno del patrimonio cultural. Pero yo ahí me gusta hacer siempre hincapié en una cosa que debemos de tener clara. La arqueología virtual no solo es conseguir una infografía 3D que sea realmente bonita y que sea impactante. Es decir, la arqueología virtual debe de contemplar, primero de todo, un protocolo de intervención. Es decir, que sigamos unos pasos a través de los cuales obtenemos, vamos, desde la base, desde la documentación en la que nos generamos unas preguntas y formulamos unas hipótesis, hasta llegar a los resultados finales, que consisten normalmente en la divulgación al gran público y divulgación a nivel científico. Entonces, la arqueología virtual debe de emprender ese recorrido y a esos resultados finales, que normalmente son con los que nos quedamos, esas bonitas infografías 3D, yo siempre los acompañaría con una memoria o con un cuerpo que nos explique de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Es decir, porque de esa forma conferimos a ese trabajo que hemos hecho de arqueología virtual su valor científico. Si no acompañamos a esos trabajos de virtualización, a esos trabajos de arqueología virtual con una memoria científica, quedan en simplemente eso, en unas ilustraciones. Entonces, a mí es algo que siempre me gusta señalar al principio de hablar de arqueología virtual y que debemos de tenerlo claro. Partiendo de esa base, arqueología virtual contempla todo el tramo de recorrido científico y de investigación científica de un elemento patrimonial. Es decir, podemos usar herramientas de virtualización desde la fase de recopilación de datos hasta la última fase, que es la de divulgación.
Tenemos herramientas como la generación de modelos digitales del terreno, MDTs, mediante láser escáner o tipo LIDAR que nos permiten obtener un escaneo del terreno con vuelos aéreos, el láser escáner de luz estructurada que nos permiten obtener un mapeo, una malla de un yacimiento arqueológico entero en relativamente poco tiempo. Disciplinas como es la fotogrametría digital, que está teniendo un auge y un avance realmente salvaje en los últimos años. Son, digamos, unas disciplinas que están en la fase de la documentación y que aportan una grandísima información al arqueólogo y al investigador. Luego tenemos también herramientas que nos ayudan a formular, a trabajar sobre las hipótesis de esa información que hemos recopilado previamente. Existen hoy día en el mercado multitud de herramientas que nos ayudan a realizar un 3D que nos permite a su vez formular hipótesis de reconstrucción, de aplicaciones de texturas, cómo sería esta pintura, no tendría pintura. Es decir, nos ayudan a esas preguntas que normalmente se hace el arqueólogo cuando está en el campo y no sabe o tiene varias ideas de cómo sería ese edificio que está excavando. La infografía 3D nos permite, digamos, formular de una forma muy visual esas preguntas, y a través de contrastar opiniones e ideas con el resto del equipo, teniendo de por medio esas infografías 3D, podemos llegar finalmente a un resultado final. Y ese resultado final lo podemos divulgar también a través de la arqueología virtual con múltiples herramientas. Hoy día uno cuando piensa en la fase de divulgación, pues piensa en los nuevos sistemas de visualización, como son realidad aumentada, realidad virtual, que nos acerca a los investigadores y al mundo científico, nos acerca de gran manera al gran público, que es al final el propósito de todo esto. Hoy día cualquier chiquillo está acostumbrado a manejar un teléfono móvil o una tablet. Lo que tenemos que hacer es intentar utilizar esas herramientas a las que están tan acostumbrados, ese medio al que están tan acostumbrados, y llevar la ciencia, llevar esas hipótesis, esas ideas y esos trabajos que hemos realizado, llevarlos a ese camino. Entonces, dentro de la arqueología virtual tenemos múltiples herramientas que al final nos ayudan en esa fase de divulgación que es tan importante. Creo que las siguientes dos preguntas que tenía pendientes de formularte prácticamente las has contestado. Una de ellas era preguntarte qué hitos, qué claves ha aportado la arqueología virtual en los últimos años al desarrollo de la arqueología como tal, pero bueno, creo que lo has explicado perfectamente. Por un lado, la investigación pura y dura se revela como una grandísima herramienta de apoyo para obtener unos resultados científicos que avalen una investigación en el campo. Bueno, ya puede ser, en este caso, estamos hablando de patologías en arquitecturas emergentes, podemos hablar de caracterizaciones de espacios funcionales. Desde luego son muchos los usos. Por supuesto, la divulgación, yo creo que es la punta de lanza de esta nueva disciplina, el hacer llegar a la sociedad en su conjunto, a la comunidad, hacer llegar su patrimonio. Desde luego llega de una manera muy deducible para el resto de personas, y depende, además se pueden hacer como distintos niveles de cómo llegar, ¿no? Y creo que también lo has dicho. La siguiente pregunta, que también estaba quizá muy vinculada a esta, era que teniendo en cuenta que toda la arqueología virtual ha hecho que también este patrimonio sea algo más accesible, algo más universal para todos, si creías, en este caso, que ha cambiado mucho o ha influido en la manera de percibir y de sentir por parte de ciudadanos su propio patrimonio. Mira, hace poquito, el domingo pasado, tuve la posibilidad de asistir a la presentación de una aplicación de realidad aumentada en la cual bueno, el espectador a través de su dispositivo móvil podía ver en 3 dimensiones sobre el yacimiento que estaba viendo en ese momento. Cuando llegas a ese punto, y tú habrás visto multitud de veces lo que a veces cuesta que una persona que no está acostumbrada a ver un yacimiento arqueológico se acerca a 4 muros y hacerle entender que eso son unas termas, o eso es un templo, o eso es una casa, además, hacerle entender eso es realmente complicado. Es decir, algo que a nosotros... Muchas veces, ojo, para nosotros también, para nosotros digo que también es hacer un acto de fe, muchas veces, así que figúrate. En esta parte mejor nos tramos. Vamos a entender que nosotros lo comprendemos perfectamente. Sí. Bien, pues, como tú sabes, lo difícil que es transmitir eso,
la arqueología virtual, en este caso una disciplina como una tecnología como la realidad aumentada, permite que visualmente el espectador, a la vez que está viendo esos restos arqueológicos, con solo poner de por medio el dispositivo móvil como es una tablet, está viendo la reconstrucción en 3D. Es decir, lo está sumergiendo en el resto arqueológico. Yo es que iba detrás de los grupos por curiosidad y decía, claro, ahora lo comprendo, claro. Y bueno, eran exclamaciones, eran tal. Entonces, creo que es fundamental en la fase de la divulgación la inclusión de este tipo de herramientas, ya no solo porque estamos acostumbrados, cada vez estamos más acostumbrados a manejar este tipo de dispositivos, sino por lo visuales que son. Son tremendamente visuales y como bien dice el dicho, una imagen vale más que 100 palabras. Y es verdad, ¿eh? Es así. Sí, desde luego que sí. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, si nos están escuchando algún profesional de la arqueología, de la gestión del patrimonio, pues si aún no está muy al día, verá que esto puede convertirse perfectamente en un nuevo nicho de mercado, por así decirlo. Hay que expandir un poco su acción como empresa. Aparte de las implicaciones de tipo ético, moral que puede tener todo esto, ¿y tú qué aconsejarías a aquel profesional que aún no se ha decidido a implementar estas tecnologías en su flujo habitual de trabajo, en su cotidianidad, por así decirlo? Pues mira, veo que son más impermeables los proyectos académicos que parten desde la universidad, son más impermeables a la hora de recibir este tipo de tecnologías que desde el mundo empresarial. El mundo empresarial tiene una óptica totalmente distinta porque piensa en la eficacia, en la rapidez, en la ejecución de excavaciones arqueológicas y por lo tanto toda herramienta que le ayude a hacer el trabajo mucho más rápido y una documentación mucho más efectiva lo va a recibir con las manos abiertas. El problema en el mundo académico es que todavía hay mucha gente que se agarra, digamos, a las técnicas tradicionales de documentación arqueológica y patrimonial y le cuesta aceptar la inclusión de estas tecnologías. Lo ven como, todavía lo siguen viendo como una especie de capricho de la tecnología, en algunos casos como un esnobismo, y se niegan a aceptar en muchos casos el uso de estas herramientas simplemente porque no acaban de comprenderlas, bien los que nos dedicamos a ese campo no somos capaces de transmitirles todavía las bondades de estas tecnologías, pero es curioso que precisamente de donde parte la formación de profesionales es poco receptiva de aplicar estas tecnologías. Y es algo realmente curioso. Ya digo que ahí podemos entrar en un debate sobre las razones por las cuales existe un bloque aún, digamos, escéptico, por así decirlo, de cara a coger estas nuevas tecnologías. Podemos hablar de incapacidad, pero la resistencia a la hora de reciclarse, de aumentar nuevos conocimientos cuando uno ya tiene un recorrido vital en el que se ha nutrido de las técnicas tradicionales. No sé, es un debate de fondo, yo creo que muy interesante y también, bueno, en ese sentido también preguntarte, yo creo que también nos estás dando la respuesta. ¿Tú crees que tras esta auténtica revolución tecnológica aplicada a documentación y representación del patrimonio arqueológico, ¿tú crees que ha habido en paralelo una evolución en la mentalidad también del profesional? Sí. El profesional se ha tenido que... El profesional, como te he dicho antes, dedicado al ámbito privado, se ha tenido que adaptar. Y en el campo más académico, perdona. No pasa nada. Cosas del directo. Tenía muchas ganas de decir eso. En el campo académico, yo creo que va a ser una cuestión generacional. Es decir, va a llegar un momento en el que... Porque digamos que el escepticismo ante el uso de estas tecnologías normalmente va acompañado de una cuestión generacional. Entonces, como tú dices, como bien has dicho, las reticencias normalmente vienen por el hecho conservador, en el sentido de que no querer renovarse o creer que ya han hecho todo su recorrido y no querer adaptarse a lo nuevo simplemente porque con lo que han hecho siempre pues les ha ido bien. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Es el momento de recordar, porque estamos generando polémica, pero creo que es una polémica buena, constructiva, sobre la que uno
puede dialogar y llegar a una serie de conclusiones y establecer un diálogo que vamos a tener a disposición de los usuarios, de los internautas, un hashtag en Twitter para poder comentar también, si quieren verter sus reflexiones, que nos hagan saber y podemos dialogar. Sobre este tema en concreto es muy interesante que estamos hablando y tal es así que bueno, estamos hablando de ese grupo por una parte de los precursores más optimistas que están actuando de ariete para introducir estas tecnologías que además han irrumpido con una fuerza tremenda e imparable, me atrevería a decir, y luego por otra parte ese bloque más, y no lo digo con sentido peyorativo, pero más inamovilista, más conservador, que aún se resiste a absorber estas nuevas tecnologías. En este caso, y yo creo que es obligada la pregunta, hay que poner límites al desarrollo de estas nuevas tecnologías, y cuando digo, y si hay que ponerlo, ¿qué tipo de límites? Yo creo que los límites siempre los van a dar, digamos, la estabilidad del sistema que utilizas, del flujo de trabajo y los resultados. No se trata de aplicar la última tecnología por aplicarla. Eso corre un riesgo. Sino de, digamos, de ir probando, ir contrastando y ir quedándose con, digamos, con lo mejor. Evidentemente, hoy poca gente escribe con máquina de escribir una tesis doctoral, ¿vale? Sí. Por la misma razón, a mí hoy día se me haría muy cuesta abajo el tener que dibujarme un yacimiento de 120 metros cuadrados con una cinta métrica y papel milimetrado y tira muro para adelante. Bueno, es que en ese sentido... Como he pasado por eso, es decir, he sufrido eso, he visto que las nuevas tecnologías nos aportan dos elementos enormemente positivos. Uno es la exactitud de la información que estás recogiendo, es decir, un dibujo con una cinta métrica, con un clavo clavado en un extremo del muro y hasta el otro extremo del muro, pues bueno, desde que la cinta se comba, tú vas fijándote y cuando vas por 1,20 m te crees que es un 2 y son 2,20 m y terminas el dibujo y te falta medio metro de muro por el medio. Es decir, eso con técnicas como el láser escáner o con fotogrametría no va a pasar, porque la información digital que te aporta es la que hay. Muchos te echan en cara esa posición, digamos, escéptica. Habitualmente lo que te echan en cara es que pierdes el sentido de la interpretación. Pero con fotogrametría no estás perdiendo el sentido de la interpretación porque estás captando la información única y exclusivamente. Esa información te la puedes llevar al laboratorio y la puedes interpretar de las 45.000 formas que tú creas conveniente. Es decir, lo bueno yo la gran bondad que le veo al uso de este tipo de tecnologías es que apartas la interpretación y coges los datos. De forma que tú puedes darle una interpretación, coges esos mismos datos, que se los pasas a otro compañero y te podrá dar otra interpretación, pero los datos están ahí. Es decir, ese dibujo o esa ortofoto de una planta de un edificio es la que es. Es decir, no es lo que has excavado. Se puede hablar de que durante el proceso de excavación sí que ha habido una interpretación, has quitado una piedra cuando la podías haber dejado y demás, pero a través de la fotogrametría o del láser escáner, esa información es la que tienes, es la que hay. Yo también quiero romper en ese sentido una lanza. No debería como entrevistador. En este caso estoy siendo tendencioso, pero bueno, no que me acusen de tal. La información, eso también está fuera de toda duda. El volumen de datos que se manejan, ya sea adquirido a través de la técnica de fotogrametría digital, láser escáner, estamos hablando de volúmenes de datos que todos son escalables y medibles. Por lo tanto, esa precisión, que claro, eso no significa que esté sacrificando la interpretación, ¿no? Yo creo que no, esa interpretación va a seguir estando ahí. Simplemente va a agilizar, sobre todo agilizar el trabajo de una manera increíble. Además, nosotros lo vemos a diario cuando se montan las telemetrías de yacimiento. Es increíble, lo que antes te llevaba 3 jornadas de trabajo, hoy te llevan menos de una mañana. El poder dibujar estancias completas, yacimientos completos, simplemente con este levantamiento y vectorizarlo, no sé, me parece
un avance tremendo, y eso ya digo que es indiscutible. Se podrán discutir cuestiones más de fondo, pero en cuanto a la carga, a la pura operatividad, creo que en este caso hemos ganado bastante. Claro, si siempre nos han hecho especial hincapié en que la arqueología es destrucción, siempre nos han dicho, es una de esos mantras que siempre nos han repetido los profesores de arqueología, la arqueología es destrucción, tenéis que documentarlo todo al dedillo, en fin, pues bueno, aquí tenemos las herramientas para, creo que de una forma casi definitiva, saltarnos la destrucción que supone la arqueología y preservar toda la información de una forma eficaz y creo que con garantías de ser reinterpretada una y otra vez. Eso mismo, estamos creando auténticos bancos de la memoria que están llamados a perdurar durante, no sé, lo pongo entre interrogaciones, siglos, no lo sé. Desde luego está claro que es un registro que tiene un carácter más duradero que aquel que almacenábamos en las grandes carpetas de excavación, que muchas veces, si no se han perdido en la oficina, se las ha comido el moho, está ahí. Entonces también es otro punto a favor. Javier, también yo creo que también según avanza la conversación estamos dando contestación a muchas de las preguntas que tenía planteadas, pero en este caso te pregunto por si no ha quedado suficientemente claro, y creo que también sé tu respuesta, evidentemente. ¿Arqueología virtual como una herramienta para conseguir un fin o un fin en sí misma? Es una herramienta, quiero decir, nunca perdamos eso de vista. Sí. Es una herramienta más dentro del proceso científico. No perdamos nunca de vista que estamos siempre hablando de arqueología, de historia, es decir, estamos, igual que una excavación en sí misma es simplemente una excavación arqueológica. Quiero decir, detrás hay unos planteamientos, unas hipótesis que estamos intentando responder. En el caso de la arqueología virtual nos estamos ayudando de unas herramientas que nos están permitiendo, digamos, tener una mayor perspectiva del problema y acceder a una mayor cantidad de datos. Y una cosa realmente importante, muy interesante, que creo que con la arqueología virtual estamos consiguiendo realmente formar grupos multidisciplinares. La multidisciplinaridad, de eso que siempre hemos hablado, que los equipos de investigación deben ser multidisciplinares, es decir, no debe existir el hombre orquesta que lo hace absolutamente todo, sino que debemos incluir arquitectos, topógrafos, además de los arqueólogos, restauradores, infografistas, si puede ser programadores informáticos, es decir, ese tipo de cosas que siempre nos hemos planteado y que hablábamos de una forma ideal, con la arqueología virtual se hace imprescindible. Se hace imprescindible porque una persona no es capaz de abarcarlo todo. Entonces, cuando llegamos y hacemos una reconstrucción en 3D de un edificio, pues debe ser un arquitecto el que te asesore sobre las alturas, tipo de vigas, es decir, un arqueólogo no tiene los conocimientos para eso, y eso en una infografía 3D al final se nota. Porque sí. Y ya por no hablar de los digamos de la postproducción, de aplicarlos a realidad aumentada o a realidad virtual, ahí necesitas programadores que sepan el lenguaje de programación y demás, en fin, formar de verdad un equipo multidisciplinar que te ayude a dar contestación a esas hipótesis que te has formulado antes de empezar el trabajo. Por lo tanto, y resumiendo, no debemos nunca de perder el norte. Y la arqueología virtual es una herramienta potentísima que como tú bien has apuntado, a veces nos puede hacer un poquito perder el norte de lo brillante y de lo bonita que es, pero la arqueología virtual debe de tener detrás, y vuelvo a lo que dije al principio, debe de tener detrás un protocolo de intervención que respalde los resultados que has obtenido. Es decir, hacer una escena bonita o una reconstrucción en 3D bonito no tiene ningún sentido si detrás no tiene una memoria científica que respalde y avale el resultado que has obtenido. Porque si no, al final estás engañando al espectador. Eso es. Yo creo que es una máxima a respetar por todo aquel que aspire a desarrollar trabajo, a incluir en sus memorias algún apartado relativo a arqueología virtual o conclusiones que haya llegado a partir del empleo de técnicas incluidas en arqueología virtual. Qué bonita es esta realidad que hablamos aquí entre tú y yo, que pintamos
así, de manera muy teórica, pero será de bruces, hay que ser realista, será de bruces completamente con luego lo que se supone que es el desempeño habitual en el trabajo. La misma persona, el mismo profesional que está excavando unos contextos tardíos, que tiene que interpretar, tiene que hacer las fichas, que tiene que estar recogiendo las muestras para llevárselas al especialista, y es la misma persona que está cogiendo su cámara fotográfica y está haciendo los levantamientos fotogramétricos para luego incluirlos en su memoria. Muchas veces, por suerte, con una formación detrás, con una amplia formación detrás, pero otras veces quizás por esa osadía o por dejarse deslumbrar por esos fuegos de artificio que proporcionan los resultados finales de este trabajo, pues se lanzan a hacer trabajos de este tipo y muchas veces pues digamos que el cómo acaban vinculándose o engranándose dentro de esta gran máquina pues acaba chirriando un poco. Pero bueno, estas son cosas yo creo que también muy positivas, hay que hacer la lectura positiva. Toda disciplina cuando se introduce tiene esa fase, esas etapas en las que poco a poco se tiene que ir aquilatando procedimientos y desde luego formas de actuar. Por lo tanto yo creo que estamos en un gran momento para el despliegue de toda esta disciplina. Es lo que comentábamos al principio, es el momento tan incipiente en el que nos encontramos que ni tan siquiera hay protocolos de intervención. No. No hay elaborado digamos una estructura o un protocolo que diga, bueno, pues en la fase de documentación hemos hecho esto y esto. Quiero decir, no hay un hábito en... cuidado, que se me entienda, no es una crítica hacia el que hace una infografía 3D bonita, es una crítica hacia, digamos, hacia la comunidad de virtualizadores que no nos hemos sentado y hemos dicho, señores, somos científicos, vamos a darle a esto un carácter científico de verdad. Y el carácter científico se le da elaborando un protocolo que acompañe siempre a esos resultados. Somos científicos o también debemos decir tenemos aspiraciones científicas, porque ya sabes que muchas veces también ten en cuenta que esto me resulta interesante lo que citabas al principio de una ingeniería arqueológica, una verdadera ingeniería arqueológica. ¿Cuántas veces muchos arqueólogos se habrán rasgado las vestiduras pensando, jolín, si hubiésemos tenido todo el aparataje, la cantidad de métodos para poder trabajar con distintas tecnologías y llegar a conclusiones parecidas que sí que tienen disciplinas hermanas, pues joder, y ahora sí que tenemos la oportunidad, como dices tú, de ir construyendo peldaño a peldaño un gran edificio sobre el que levantar esta arqueología virtual. Para ir finalizando, y porque ya vemos que el tema es apasionante, nos podemos liar, además yo me confieso también un verdadero apasionado de estos temas, llevo a la práctica con mayor o menor suerte, pero lo llevo a la práctica. Y bueno, pues como pregunta final, una disciplina que ha hecho de su presente más inmediato los avances que se van a producir mañana, me resulta fastidioso el hablar de futuro de esta disciplina, ¿no? Por tanto, dando un poco una vuelta a la pregunta, ¿qué objetivos a largo plazo se puede marcar la arqueología virtual? ¿Qué retos tiene? Yo lo veo en varios planos, en lo que respecta a la fase de documentación, digamos que técnicas como la fotogrametría digital, estamos viendo que poquito a poco va, aún no evidentemente, pero con el transcurso de los años creo que se podrá acercar realmente mucho a los resultados que se pueden obtener con los láseres, con el láser escáner, porque hoy día debemos de reconocerlo que el uso de los resultados que nos da un láser escáner en su detalle superan con creces a los resultados que podemos obtener con fotogrametría, pero estamos viendo que la evolución que está teniendo la fotogrametría en fin, está siendo exponencial. Eso en cuanto a fotogrametría. Por ejemplo, en el campo de los SIGs y los modelos digitales del terreno estamos viendo que es una tecnología que está en continuo avance y cada vez se le exprime mucho más a lo que es la arqueología del paisaje, y mediante este tipo de herramientas que están siendo cruciales para poder entender cómo funcionaban los modelos de poblamiento en la antigüedad. O sea que hay un camino también de avance que es imparable. Y bueno, en cuanto a los sistemas de infografía 3D, bueno, estamos alcanzando hitos que nos están llevando al realismo extremo. En cuestión de 5 o 6 años, bueno, podemos tener
bueno, unos resultados que nos acerquen enormemente a la realidad, ¿eh? Y finalmente, en el campo que creo que va a tener un mayor avance en relativamente poco tiempo, va a ser con los sistemas de visualización, ¿eh? El desarrollo de realidad aumentada y realidad virtual van a tener un avance enorme, pero no porque la arqueología virtual esté detrás ni nada de esto, sino simplemente porque las grandes empresas están situándose detrás de estos dispositivos. Sí. Oculus Rift, que son las gafas de realidad virtual, las ha comprado Facebook. Microsoft acaba de sacar también unas gafas de realidad virtual, Samsung igual, quiero decir, y en realidad aumentada, bueno, pues un Google con sus famosas Google Glass en un par de años también estarán en el mercado. A Google le seguirán múltiples empresas también con dispositivos muy parecidos. Quiero decir que este tipo de tecnología, los sistemas de visualización, en los próximos 3-4 años van a tener un despegue y una incorporación, sobre todo al mercado doméstico, que van a hacer posible que aquellos resultados que tengamos con la arqueología virtual nos sea mucho más fácil de hacerse llegar al ciudadano. Pues muy bien, interesantísima reflexión final. Desde luego el futuro es mañana, en esto de la arqueología virtual se ve cada día. Exactamente, el futuro es ayer, y uno no puede dejar de también, esto llevará de nuevo a más debates también. Lo que ocurre es que lo frenético del avance de estas tecnologías y su aplicación, en este caso en nuestro campo, hace que esos debates se vayan postergando un poco, se vayan quedando atrasados para cuando, como dices tú, podamos sentarnos, pero decir, jolín, que vamos a superponer dos realidades a una sola, vamos a fundirla. ¿Qué importancia, qué trascendencia tiene eso para la arqueología, ¿no? Por una parte, se puede traer lecturas positivas, pero también se me ocurren bastantes negativas. Y creo que quizá podemos quedar planteada la cuestión, porque es algo muy interesante y que merece la pena que nos paremos a pensar. Javier, muchísimas gracias por atendernos esta tarde soleada, esta tarde de calor. Muy interesante todo este tema en relación a la arqueología virtual. Estoy convencido de que a nuestros espectadores también les va a llamar mucho la atención, y bueno, pues esperemos que se genere ese necesario debate. Este ratito, me ha encantado la conversación, y simplemente, pues nada, enhorabuena por esta iniciativa, de sacar a la luz y al debate este tipo de cuestiones que me parecen realmente interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. A ti, Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes.